En este breve video os voy a hablar un poco más también de mi último libro, Un viaje maravilloso, y más o menos lo voy a hacer en el enfoque para que veáis qué temas se tratan. Aquí tenéis a la derecha una estatua de Ejecatl, que se llamaba también después, posteriormente, Kukulcán para los mayas y Quetzalcóatl para los náhuatl, para los toltecas, etcétera. Entonces, este es un dios muy antiguo, fijaos, esto es bastante antiguo. Pues entonces, en mi libro, pues yo lo que hago es, pues os descifro qué significa, explico quién es ese dios y os sorprenderá la gran cantidad de casualidades que envuelven a lo que es la figura de este dios con la llegada de los españoles y la profecía de llegada de los españoles en 1492. Indagando, esta es una de las ilustraciones que aparecen en el libro en forma casi de dibujo. Indagando, pues uno va encontrando relaciones, ¿no? Tengo un libro que se llama también sobre los mayas, que se llama La profecía de los jaguares. Este libro de la profecía de los jaguares pues habla de, bueno, no os lo voy a contar por si leéis el libro, pero habla de unas profecías. Curiosamente, pues la investigación de los antiguos olmecas, sobre todo los pueblos antiguos de México, sobre todo los olmecas, me hizo encontrar estas imágenes en Egipto. Esto está en Egipto, fijaos. Y ahí veis que es un gato, aunque puede parecer un conejo, no, pero es un gato, que está el árbol de la vida, veis que está en la Biblia también, y la serpiente esta es un demonio, se llama el demonio Apophis, y el gato está matando a la serpiente. Después de muchos años, porque son casi 13 años, visitando muchas veces todos los lugares arqueológicos que pude, viendo todos los museos, bueno, es incalculable los libros, hablando con gente. Me dediqué a tiempo completo a eso, pero por puro gusto, no con la idea al principio de escribir un libro. En los murales de Tetitla, que aquí podéis ver una reproducción que está en el Museo Nacional de Antropología de México, ahí encontré unos murales que, en mi opinión, reflejan las mismas narraciones que tenemos de la creación en otras partes del mundo, incluido en el catolicismo y en el cristianismo. Entonces, pues más o menos, pues también en ese libro, si quieres conocer los orígenes más antiguos de Teotihuacán y todo, pues es un libro que te recomiendo. Otra cosa que aparece es el quinto sol de los mayas y un poco en los murales que se llaman de San Bartolo. Aquí hay mucho lío porque están las teorías del 2012 y otras teorías, muchas teorías que yo considero equivocadas. Yo trato básicamente en mi libro las profecías que tienen que ver con Telchaquillo, con Mayapán, la ciudad tolteca maya de Mayapán, en las profecías y las historias de Teotihuacán, de Ecpalam y en este caso de Guatemala, lo que veis ahí, el mural de San Bartolo. Entonces yo no uso fuentes de otros libros como todos estos libros del 2012 y todo eso, sino, no, para nada. Yo uso solamente fuentes de las ciudades más importantes, mitos y leyendas, y directamente de los mayas. Por supuesto que una fascinante que podéis conocer en el libro va a ser la historia de esta imagen que mucha gente siempre se pregunta cuál es la historia del conejo, del sol, el conejo que está representando a la luna, etcétera, ¿no? Pues esto está en estos dos dioses que veis ahí, Ixchel e Izanna, son dioses, digamos, menores, como un poco como los santos, quizás, porque está el dios mayor, que es Hunhunapú, el dios único, y están estos dioses menores, que son, en el catolicismo los llaman santos, ¿no? Y todo esto, pues lo desciframos con el Códice Madrid. Para este libro, pues yo entrevisté a expertos como Joao Capas, de Portugal, de Vilarruiva, del Museo Capas Insectozoos. Él, pues, es un experto también, hablé con expertos en otros muchos temas de los mayas, ¿no?
El que más cito y el que cito en el libro es Joao. También en el libro se descifra otros pueblos que no son los mayas ni los olmecas, que son los mixtecas y también los zapotecos y sobre todo los pueblos oaxaqueños, que había varios, ¿no? En este caso se trata de la tumba de Monte Albán, el mural que fue encontrado en la tumba de Monte Albán. Os parecerá fascinante los descubrimientos que hago, ¿no? Sobre todo con las cruces. Fijaos que lleva una vara de mando con cruces y lleva también aquí otras cruces delante, ¿no? Eso nos lleva a otra de las partes más importantes de mi libro, que es este códice, también un códice Feyerabad-Mayer, y este códice pues es alucinante, ¿no? Porque aquí vemos básicamente toda la profecía del linaje Pech, que eran unos mayas que vivían por Mayapán y que fueron los que, uno de ellos fue el que escribió el Chilam Balam de Yumayel. Son 7 Chilam Balames. Yo para este libro llegué a entrevistar a la persona que recopiló los 7 Chilam Balam, que es una persona ya bastante mayor, y cito su libro porque tomé como fuente un libro suyo, pero yo la conocí en persona y todo lo recopilé en persona. Después también, pues esta fotografía está tomada en el Museo Amparo de Puebla. El libro es un diario, entonces tiene otros temas, ¿no? Pero estoy explicando un poco lo que es la parte, el tronco de la arqueología, ¿no? Este es un sacerdote maya y ahí veis los capirotes que se usan en la Semana Santa, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que es una parte también muy interesante del libro, cómo se va descifrando todo ese misterio, ¿no? Por supuesto, seguimos con las cruces. Esta es la cruz maya de Palenque. Bueno, Palenque es importantísimo en mi libro, también el que llaman gobernante rey Pacal. En mi libro se propone otro nombre porque, bueno, yo entrevisté personas que piensan que esa traducción es incorrecta y que tenía otro nombre, ¿no? Y ahí yo explico el nombre de Pacal. Y bueno, creo que os parecerá fascinante la relación que tiene el nombre de Pacal con México. Estos son mayas. El libro contiene muchos más temas, ¿eh? Estos son un poco un resumen muy resumido del libro. Pero creo que es un libro que si os interesan las culturas antiguas os va a fascinar. Porque, bueno, ya os digo, va desde Babilonia. Es impresionante porque vais a ver ustedes como desde Teotihuacán y Babilonia hasta nuestros días, ¿no? Después el libro tiene otra parte que también es muy interesante para los que somos hispanoamericanos y para todo el mundo, porque lo que fue el descubrimiento, conquista de América, pues fue algo impresionante, ¿no? Descubrir, es decir, quitarle el velo a algo que ya estaba ahí, ¿no? Significa descubrir. Entonces, ahí tenéis que es un Cristo protagonista y alrededor de él hay muchos sucesos que me pasaron en Cáceres, en Trujillo, en Extremadura sobre todo. Y en el monasterio, por supuesto, de Guadalupe. Pero este Cristo en especial, que es un Cristo que se cree templario, está en la iglesia de Cáceres. Pues yo ahí fui sacando muchas historias, porque fui a visitar el Cristo y fui a visitar a la Virgen de Guadalupe de Extremadura en busca de paralelismos y de parecidos con la Virgen de Guadalupe de aquí de México, y eso me llevó hasta Portugal de nuevo y ahí hay muchas sorpresas que no os quiero contar sobre Colón. Y es que creo que mi libro desmonta la mayoría de las teorías sobre Colón de una forma fácil, sencilla, que os sorprenderá. Muy sencillo. Y bueno, también, como no, hay una parte importante en el libro que tiene que ver con nuestros días y que tiene que ver sobre todo con la Virgen de Guadalupe de México, donde primero vais a conocer toda su simbología, tanto católica como indígena, y también vaya a conocer su relación con las profecías del Apocalipsis.
Estos dos libros que veis aquí, que son los que os presento, en La profecía de los jaguares y Un viaje maravilloso, son dos libros que básicamente, en mi opinión, usando pruebas arqueológicas, os van a desmontar la gran mentira en la que vive muchísima gente. Tanto los que se hacen llamar hispanistas, que no lo son, porque no comprenden qué significa la hispanidad, como los que se hacen llamar indigenistas, ¿no? Y ustedes vais a ver cómo tienen una discusión absurda y cómo cuando se analiza la historia y la arqueología toma sentido tanto la parte humana de mestizaje y de unión de dos pueblos, tanto como la parte de cómo Dios está en todas partes, ¿no? Como aparece que hay unas señales divinas, unas profecías, y hay una fuerza unificadora que crea hermandad. Entonces, por eso os digo, ¿no? Este libro yo creo que es muy valioso porque desmonta la leyenda negra indigenista, que por supuesto la escribe gente que no conoce a los indígenas, ni conoce México, ni nada, pero también los hispanistas, que son una especie de radicales, no sé, con afán imperialista, y todo eso ya os digo que se desmonta muy bien en el libro. Yo os diría que bueno, que si os queréis leer un buen libro, o os queréis regalar un libro para Reyes, o regalárselo a alguien, porque a mí me gustan más los Reyes Magos, eso no lo he tocado en el libro de Milagro, pero en un siguiente libro vamos a tocar lo de los Reyes Magos, que es fascinante, lo de Tartesos, que sí toco en mi libro. Tarsis o Tartesos lo toco en mi libro. Entonces, pues bueno, os recomiendo La profecía de los jaguares, un libro muy actual, es un diario de viajes por México. Aquí sí se vaticinan en estas profecías cosas que están sucediendo hoy, es una recopilación de profecías mayas y de otros pueblos mesoamericanos y del Apocalipsis. Y también en la derecha, pues bueno, El viaje maravilloso, que es el libro que os he presentado, ¿no? Os agradezco mucho, es un video cortito para personas que me han pedido que haga algún video donde ellos puedan ver un poco de qué trata mi libro, ¿no? Yo creo que es un libro fascinante. Si os gusta la historia, la arqueología, la religión, la mitología, incluso el esoterismo, si os gusta un poco el tema, lo que es espiritual de la humanidad, la historia espiritual del mundo y de la humanidad, pues yo creo que son dos libros espectaculares. Son dos libros espectaculares, sobre todo Un viaje maravilloso. La profecía de los jaguares sí tiene un toque muy maya, no toca tanto todas las civilizaciones, pero bueno, si os gustan los mayas, La profecía de los jaguares, os lo digo, aprobado por los mismos mayas que yo conozco, lo han leído y me han dicho, sí señor, aprobado. Entonces bueno, os agradezco mucho. Si os gusta y habéis leído mis libros y os han gustado, pues os pido que os los recomendéis, que os leáis los demás. Mis otros libros, aunque no toman este tema, pero mi libro La gran obra, que es un libro muy bueno sobre la vida de mi padre, un campesino andaluz, un libro muy en actualidad ahora. Y bueno, El curso de la vida, que es un libro también casi de profecía, diría yo, porque prácticamente todo lo que yo puse en ese libro pues se está cumpliendo. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.